Buen día a todos, les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente al estudio de nuestra lección de escuela sabática, hoy domingo 5 de julio del 2015. Gracias a Dios podemos comenzar una nueva semana con nuestro estudio y como sabemos nuestra lección nos va a hablar acerca del primer misionero en la tierra y nos va a hablar acerca de Abraham, del padre de la fe, ¿verdad? Y vamos a conocer por qué tiene este nombre, por qué Dios le dio este privilegio y por qué se cuenta como el primer misionero sobre la tierra después de nuestro Creador, ¿verdad? Antes de comenzar y abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Padre nuestro que habita en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Le agradecemos nuevamente la oportunidad que usted nos da de estar nuevamente, Señor, a través de este medio, alabando su nombre y también reflexionando en su palabra, Señor. Gracias por ello. Rogamos la compañía de su Espíritu Santo, rogamos la bendición para cada una de las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren y suplicamos que usted sea quien dirija este estudio. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, en esta semana vamos a hablar del primer misionero, ¿verdad? Y es Abraham. Y nuestra lección de hoy, como ya dijimos, se titula El llamado de Abraham. Y vamos a ver cómo fue el llamado de este hombre. ¿Qué de especial tenía este hombre para ser elegido por Dios? Y leemos en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso llamado, porque realmente creo que es un privilegio, ¿verdad?, escuchar de Dios, nuestro Padre Celestial, que nos va a bendecir y que va a bendecir a toda nuestra parentela, ¿verdad?, toda nuestra simiente, ¿verdad? Entonces, esto fue especial. ¿Pero por qué fue especial? Bien, si leemos un poquito el comentario de la lección, nos dice que Abraham, el significado del nombre de Abraham era el Padre es exaltado. Ese es el significado de Abraham, que posteriormente fue cambiado como Abraham, y esto significa el padre de multitudes. Este hombre creció en Ur de los Caldeos, ¿verdad?, y que ahora conocemos como Irak. Dios lo llamó a separarse de su entorno social y espiritual, cuando dice que Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios lo sacó de la casa de su padre, Dios lo sacó de su entorno familiar, Dios lo sacó de su círculo de amigos, de sus vecinos, de la gente que él conocía. ¿Por qué lo sacó de allí? Bien dice la palabra de Dios, si leemos el capítulo anterior de Génesis, que es el capítulo 11, vemos cómo se había corrompido todo el pueblo, ¿verdad? Y vemos cómo ellos estaban allí tratando de construir una torre para llegar al cielo por sus propios esfuerzos y creían que nunca iban a necesitar de nuestro Padre Celestial. Realmente ellos ya se habían olvidado de Dios. Dice que la idolatría, el paganismo y todo lo malo era lo que habitaba en los corazones de cada una de las personas y de los hombres que vivían en ese tiempo. Pero había un hombre en particular, un joven en particular, a quien Dios había puesto toda su confianza, ya que este joven, a pesar de todo lo que se vivía allí, él se mantenía, dice el espíritu de la profecía, que él se mantenía ferviente, que por más que él veía a su alrededor y era invitado por sus amigos, ¿verdad?, a mezclarse en la paganidad de ese momento, de ese lugar, Abraham permaneció fiel. Y como permaneció fiel en ese círculo de paganidad, pues Dios iba a cumplir su promesa. Dice que Él siempre guarda un remanente en medio de todo el pecado, en medio de toda la maldad que exista en los hombres, ¿verdad? Entonces, después de la dispersión de Babel, cuando fueron confundidos, ¿verdad? Dice que toda la idolatría llegó a ser
pues máxima. Era, si nosotros ahorita lo vemos pues a nivel universal o mundialmente hablando, así estaba la paganidad en ese entonces. Pero el Señor dejó siempre finalmente que pues los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos mientras Él elegía a una sola persona. Y esta persona y este hombre, este joven, era Abraham. Este joven Abraham era del linaje de Sem. Si nosotros leemos un poquito la palabra de Dios y vemos en la genealogía, vemos que de Adán se cuenta la fidelidad de Set, después de Enoc, después de Matusalem, después de Noé, y allí viene Sem. Y en Sem se cumple la promesa para toda la generación, incluyendo la que vivimos hoy, en nuestros días. ¿Y quién fue? El nacimiento de Abraham. Y Abraham fue escogido por Dios, y Abraham se mantuvo, porque Abraham también fue hecho de libre albedrío, pero Abraham se mantuvo fiel a los designios de su Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, como vemos, aunque los demás servían a dioses extraños, como lo marca el libro de Josué, porque ahí podemos leer un poquito de cómo era la corrupción de ese entonces, en vez de servir a Jehová, ellos seguían a sus dioses extraños. Y no era porque no le conocían, realmente ellos le conocieron alguna vez, pero se olvidaron. La idolatría estaba en su apogeo de tal manera que ellos olvidaron la existencia de Dios. Pero verdaderamente dice Dios que la fe no tenía por qué extinguirse en medio de los hombres, porque Él debía de cumplir su promesa de salvar y redimir al mundo. ¿Y cómo lo haría? A través de un solo hombre que quedaba en medio de toda la apostasía, en medio de toda la paganidad, y este hombre era Abraham. Entonces Dios siempre conservó un remanente a su servicio. Y es allí donde podemos ver a los hombres que se cuentan como hombres fieles delante de Dios. Pero Abraham tenía unas características particulares. Abraham estaba viviendo el momento más difícil, más peligroso de la vida espiritual, en donde si nosotros viviéramos, pondríamos como excusas que no podríamos pues permanecer firmes, ni tampoco podríamos estar sujetos a la palabra de Dios por todo lo que nos rodea. Y entonces tendríamos excusas y justificación de nuestros pecados. Sin embargo, Abraham era diferente. Abraham, a pesar de lo que veía, él trataba de mantener su vida resguardada en las manos de Dios. A Abraham se le dio una promesa bastante hermosa, bastante gratificante, que a lo mejor a nosotros nos gustaría que Dios nos hablara, ¿verdad? Y nos ofreciera eso. Esta promesa que Dios le dio fue de hacer de él una nación grande. Y esta nación iba a ser bendecida. Iba a engrandecer el nombre de Abraham y él sería una bendición para todas las naciones, ¿no? Eso lo dice en el texto que leímos en Génesis del capítulo 12, versos del 1 al 3, y además mencionaba ese texto que él sería el heredero de la fe, porque él recibió esa promesa. Era la promesa más preciosa de todas que él había recibido. El saber que de su linaje descendería el Redentor, eso era algo impresionante, ¿no? Todo eso le dijo Dios a Abraham, para que él no se sintiera desamparado en medio de todo el pecado que estaba viviendo, ¿verdad? Y cuando le dijo que serían benditas en él todas las familias de la tierra, pues desde allí estaba engrandeciendo su nombre de Abraham. ¿Pero por qué? Porque Abraham tenía unas características y cualidades humanas diferentes a todos los demás hombres. Dios tendría un plan para que Abraham llegara a obtener todo este cumplimiento de la promesa que él le había hecho. Abraham tendría que hacer un sacrificio. Y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y el primer sacrificio fue, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dice Patriarcas y Profetas que Abraham nunca se preguntó, ¿acaso esa tierra será buena? ¿Cómo será esa tierra? ¿Tendrá paisajes bonitos? Abraham no se preguntó eso, ¿verdad? Sino que él obedeció a la palabra de Dios, escuchó la palabra de Dios y él
hizo lo que Dios le pidió. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué lo retiró de ese lugar? Pues dice el espíritu de la profecía que Dios tenía que separar a Abraham de ese lugar, porque si no, de ninguna manera Abraham podría consagrarse espiritualmente, podría prepararse espiritualmente para ser el padre de la fe, como lo conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, Abraham tendría que estar separado de toda esa maldad en un lugar que Dios había escogido para él. Sí. Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra, tú vas a ir allá. Él no cuestionó, no dijo, y me vas a dar esto a cambio, y me vas a dar lo que tengo aquí. No, dice que él obedeció y se fue. Él debía de separarse de sus compañeros de la niñez, sus amigos, su familia, de todo. Y él no cuestionó. ¿Sí? Entonces, nadie iba a entender. Si todos vivían en idolatría, nadie iba a entender si él les explicaba que Dios le había hablado y le había hecho una promesa. Nadie comprendería, se burlarían de él, le dirían que perdió la cabeza tal vez, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que era bastante importante que Abraham se separara de su familia para alabar y agradar a Dios, como Dios desea que lo hagamos, ¿no? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y los motivos y acciones no serían comprendidos por los idólatras. Así que él tenía que aceptar la proposición que le estaba haciendo nuestro Padre Celestial, pero porque él había comprendido que la promesa que Dios le estaba haciendo sobrepasaba los límites de amor que él sentía por su familia, ¿verdad? El amor hacia Dios era más profundo que el amor hacia sus parientes. No porque no los quisieran, sino que él había comprendido que era mejor invertir el tiempo en su creador que en la idolatría con su familia. Entonces, Abraham, por la fe, fue llamado, obedeció para salir del lugar de donde vivía para recibir una herencia. Y el libro de Hebreos nos dice que la obediencia de Abraham lo llevó al lugar donde Dios le apartó para que él se consagrara y para así cumplir su promesa. Él no cuestionó absolutamente nada, ¿verdad? La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de todas las Sagradas Escrituras. Para él la fe era lo que nosotros conocemos, que a veces decimos, ¿verdad? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto lo mostró Abraham con su testimonio, confiando en la divina promesa que Dios le hizo, sin una inseguridad externa, ni siquiera preocuparle si esto se iba a cumplir o no. Él abandonó su hogar, sus parientes, su tierra nativa y salió, sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Y por fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, habitando en tiendas, y lo dice Hebreos, ¿verdad? Con Isaac y con Jacob. ¿Con quiénes? Con hombres que iban a ser pilares también de testimonios de fe para nosotros, o de lucha, ¿verdad? Hombres de lucha, hombres que a pesar de que el pecado los acechaba, permanecieron fieles a Dios, ¿verdad? Y aunque cometieron algunos errores, pues ellos se mantuvieron fieles, ¿verdad? El comentario de la lección nos dice que el patriarca Abraham fue llamado a dejar todo su pasado tras él y salir por fe, creer en lo que parecía increíble y hacer lo que Dios lo llamaba a hacer. Y como resultado de su fidelidad, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esto también tiene una responsabilidad, no solo es así, ¿verdad? A muchos de nosotros se nos prueba a veces como Abraham. Por supuesto, podremos no oír ahora la voz de Dios directamente, ¿verdad? Porque por el pecado no podemos oír así que como si nos hablara una persona la voz de Dios, porque también dice la palabra de Dios que moriríamos si escucháramos la voz de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Él nos llama a través de las Sagradas Escrituras, a través, por ejemplo, hoy en esta reflexión, Él nos está llamando a través de sus palabras, ¿no? Y nos llama a fidelidad también, y nos llama a separarnos de la paganidad, de la idolatría y de todo lo mundano, ¿sí? Él nos está llamando. Y Él nos puede pedir a lo mejor que dejemos una carrera que nos promete una buena vida, una vida feliz, que nosotros aparentemente creemos que así será, ¿verdad? O que nos promete riqueza y honor, ¿no?
Entonces, Dios a veces puede llamarnos a su obra de fe, de abandonar un buen trabajo, de abandonar un lugar que nos gusta. Ese tendría que ser un sacrificio. Sin embargo, a lo mejor nosotros no vamos a atender ese llamado porque vamos a sentir que es mucho lo que Dios nos pide, ¿no? Y que no podemos cambiar o que podemos servirle desde donde estamos. Pero si nosotros comprendemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces vamos a saber que a veces Dios necesita sacarnos de nuestro entorno para que le sirvamos con fe y por amor, ¿verdad? Entonces, el llamado que Dios nos hace a través de su palabra, pues nosotros debemos de analizar nuestra vida para ver si nosotros vamos a responder como Abraham, de seguirle fielmente a donde Él nos lleve, o vamos a cuestionarle su propuesta y nos vamos a rehusar, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, sal por ti mismo de tu tierra. Entonces, ¿qué le quiso decir aquí? Que saliera por su propio bien. Si él no salía de allí, pues no sé cuál fuera la forma de que Dios hubiese cumplido su promesa, pero Abraham se iba a perder. Sin embargo, él escuchó la voz de nuestro Padre Celestial y él salió de su tierra, ¿verdad? Porque estaba tan corrompido ese lugar que Abraham no podría consagrarse ni servirle fielmente a su Padre Celestial como él quería, ni ser un ejemplo de vida para nosotros, ni ser el padre de toda la descendencia, ni ser el progenitor de la simiente de nuestro Señor Jesucristo. No podría hacer absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque no hubiese hecho caso a la voz de Dios. Sin embargo, él hizo caso a la voz de Dios y Dios cumplió su promesa en él. Porque lo que Dios promete, lo cumple. No en nuestro tiempo como humanos. Dios sabe, porque dice que lo llevó a prepararse durante 100 años. Entonces nosotros no podemos saber qué tiempo va a tomar Dios en prepararnos para llevar a cabo esa misión que nos tiene encomendada, que nos tiene en nuestras manos, ¿verdad? Pero si nosotros no nos alejamos de lo que Dios quiere que nos alejemos, Él nunca va a poder usarnos. Para Abraham no fue una prueba ligera lo que tuvo que soportar, ni tampoco era un pequeño sacrificio lo que Dios le pidió que hiciera, ¿verdad? Había fuertes vínculos que lo ataban en su tierra, con sus parientes y con su hogar. Pero él no vaciló en obedecer al llamamiento de nuestro Padre Celestial. Él no hizo preguntas de cómo era la tierra prometida que Dios le había comentado en ese momento. No averiguó si era fértil, si el clima era agradable, si los campos ofrecían paisajes hermosos, como comentábamos hace rato, ¿verdad? O si habría una oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía de obedecer. El lugar más feliz de la tierra para Abraham era donde Dios quería que él estuviera, ¿no? Entonces, es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, hermanos. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, que no nos importe cómo es el lugar a donde Él nos lleve, sino que seamos felices porque vamos a estar con Él. A lo mejor Él nos quiere sacar de un trabajo porque ese trabajo no nos deja consagrarnos. A lo mejor Él nos quiere sacar de un lugar, de una ciudad, porque esa ciudad y lo que nos rodea no nos deja consagrarnos y servirle como Él se merece. A lo mejor Él nos aconseja salir de nuestro hogar porque la familia que nos rodea no es la familia que nos va a ayudar a consagrarnos y a ser fieles. A lo mejor nos va a sacar de algún otro lugar en donde nosotros creemos estar bien, sin embargo Dios sabe que no vamos a salir adelante y que no vamos a agradarle espiritualmente. Escuchemos a la voz de Dios, es el llamado que Él nos hace hoy a través de su Espíritu Santo y a través de su santa palabra. Escuchemos su llamado y no cuestionemos el llamado de nuestro Padre Celestial. Hagamos lo que Abraham hizo, sigamos ese ejemplo, porque es un ejemplo digno de reconocer y no solo de reconocer, sino de volverlo a poner en práctica en nuestras vidas cotidianas. Sigamos ese ejemplo de fidelidad, por eso se le conoce como el Padre de la Fe. Tuvo muchos errores, sí, porque era un ser humano. Sin embargo, su fidelidad por sobre todas las cosas la puso en primer lugar y en primer lugar puso su obediencia a su Padre Celestial, a su Creador. Y ese es el mismo Dios que nosotros reconocemos hoy como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro Redentor. Es el mismo Dios a quien pretendemos servir y seguir. Y por lo tanto no debemos de permanecer, ¿verdad?, en el lugar en donde no podemos servirle a Dios. Tenemos que salir y tenemos que obedecer a ese llamado que Dios nos esté haciendo, a su obra. En donde Él nos llame, seremos felices,
porque estaremos con Él. Si es que amamos realmente a nuestro Padre Celestial, tenemos que demostrárselo con hechos, no solo con palabras, ¿verdad? Y Abraham le demostró con hechos a nuestro Padre Celestial que realmente él era diferente a toda su familia y a todos sus vecinos y la gente y sus amigos que lo rodeaban. Él era diferente y se lo demostró a nuestro Creador, y no solo a él, sino lo dejó como testimonio para nosotros. Bien, pues le agradecemos a Dios este momento de reflexión que nos da. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si tienen algún pedido de oración, les invitamos a que visiten nuestra página web www.nochesdeesperanza.com, y si gustan dejarnos sus comentarios o alguna pregunta, con mucho gusto se les dará respuesta a las mismas. Les deseamos que pasen un excelente día, y si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Que Dios les bendiga a todos.